Bienvenidos un día más a la reunión secreta. Soy el doctor José Miguel Gaona y os voy a comentar un artículo aparecido en la revista Nature, prácticamente como quien dice antes de ayer, acerca de las tasas de mortalidad. Al parecer se están acercando ya los científicos a un consenso en el que se puede vislumbrar más o menos qué porcentajes, cuáles son los peligros, qué tasas existen realmente en cada país y dependiendo de qué. A propósito, detrás mío tenéis una foto de las tumbas abiertas en Brasil. Me he tomado la molestia más o menos de contar cuántas hay. En esta fotografía hay aproximadamente unas 1.800 tumbas, ¿no? Fijaros que en España necesitaríamos 22 fotos como esta para que sepamos, para poder representar realmente cuánta gente, cuántos seres humanos han fallecido en nuestro país. Extrapólenlo ustedes a cada uno de los países. Bueno, estas tasas en las que nos vamos acercando a la realidad, lo que nos traducen es cómo debemos de tomarnos en serio la enfermedad. Bueno, no es algo fácil, ha habido montones de discusiones del 0,1, del 1, del 10, del 15. Realmente ha sido tremendamente confuso. ¿Por qué? En primer lugar, hemos intentado saber cómo existía, qué magnitud tenía esta tasa de mortalidad justamente en medio de una pandemia, en medio de la tormenta, ¿no? Por otro lado, han existido muchísimas personas asintomáticas que dificulta de una manera muy importante conocer esos ratios de letalidad. No solamente eso, tenemos otros factores. Por ejemplo, entre el momento de la infección a la muerte pueden haber transcurrido meses y meses o semanas o muchas semanas y no sabemos asociarlo realmente a aquello. Por otro lado, no podemos olvidar también las personas, aunque no sea este tema exactamente, que han sufrido consecuencias, que han sufrido secuelas de la enfermedad y que desgraciadamente quizá las arrastren el resto de su vida. Quizá una de las maneras más acertadas, según la revista Nature, es esos excesos de muerte. Es decir, si por ejemplo en junio morían tantas personas en tal país o en tal ciudad, y en los últimos años más o menos, es muy curioso, pero suele ser en general bastante estable, ¿ha habido un exceso de muertes? ¿Ha muerto más este junio? ¿Cuántos más? Eso aproximadamente se podría traducir en muertes producidas por el COVID-19. En el estudio de la revista Nature llegan a la conclusión de aproximadamente unas 5 o 10 personas de cada 1000, es decir, de un 0,5 a un 1%. Pero, cuidado, que hay muchos peros en esto. Hay que entender ese riesgo tomando en consideración la edad, la etnia, el estatus socioeconómico, enfermedades concomitantes. Es decir, que este 1% se puede multiplicar por 2, 3, 4, 5, 6 o más veces. No es tan fácil. Es una cuestión general esta estadística, ¿no? Si se estima la baja, y por esto la importancia de este tipo de datos, pues evidentemente no hay preparación para la pandemia. Y esto es muy importante por si viene una segunda oleada. Por otro lado, si se estima esta tasa de mortalidad al alta, puede existir una sobrereacción, evidentemente, y puede ocurrir, como ha ocurrido en algunos países, un confinamiento innecesario. En España ocurrieron las dos cosas. Primero, no supieron evaluarlo, no hubo preparación, y luego una sobrereacción, evidentemente, y hemos estado encerrados muchísimo tiempo con el coste que eso tiene para todo un país. En Wuhan, fijaros, tenéis, recordar todos los enlaces, los vínculos en mostrar más, abajo, llegó a medirse un 5,8%, quizá un tanto exagerado la mortalidad, porque no se analizaron, evidentemente no se hicieron cuántos además eran seropositivos. Eso hubiese hecho que esa mortalidad estadísticamente hubiese disminuido. En la actualidad, por ejemplo, tenemos ese 0,9%, pero también los estudios en Nature apuntan a un 3,3%, que desde un punto de vista es elevado, evidentemente, en mayores de 60 años, por ejemplo. Tenemos algunos pequeños laboratorios flotantes, como en su día, recuerdan ustedes el crucero, el Diamond Princess. Tenía 3.711 pasajeros y murieron 6 de cada 1000, es decir, un 0,6% aproximadamente. ¿Muchos o pocos? Depende a quién le toque. También hay otro tipo de problemas a la hora de medirlo, lo dice la revista Nature. Los test de mala calidad, los muertos no contabilizados, que me temo que en España
se cuentan por miles realmente. Personas, yo conozco mismo a familias donde han tenido muertos y no han sido contabilizados porque no les han hecho las pruebas y han muerto, he visto certificados médicos de defunción por fallo cardíaco. Y luego letra pequeña por ahí que podría haber sufrido el COVID-19, pero la razón de muerte principal era el fallo cardíaco. Es decir, así se deben de contar, imagino, muchísimas personas. Si atendemos a los estudios de cero prevalencia que se han hecho, tenemos la mala suerte de podernos equiparar con Brasil. Digo, la mala suerte. Brasil es un país extraordinario, pero la mala suerte es que tienen una de las mortalidades más altas del mundo. España, realmente, después de haber hecho esos 60.000 test de prevalencia y en Brasil 25.000, se ha llegado a la conclusión de que más o menos el 1%, es decir, nada menos que 10 personas de cada 1.000 han fallecido por el COVID. En Suiza también han hecho otro estudio muy interesante, recordad los vínculos, una vez más, los enlaces en la parte de abajo, en el cual 6 de cada 1.000, es decir, el 0,6% han muerto, pero nada menos que el 5,6% de mayores de 65 años. Puede ser mucho, puede ser poco, pero ¿quién no conoce alrededor suyo, aunque sean, no sé, conocidos de conocidos, a varios centenares de personas, ¿no? Yo creo que todos, yo me incluyo, he conocido a personas que han muerto por el COVID-19 en tan solo unas pocas semanas. Y acordémonos, en definitiva, que los seres humanos, estos son estadísticas, pero luego detrás de cada estadística hay personas. Y si a usted le ha tocado no el 1%, ni el 0,8%, ni el 5,6%. A usted le ha tocado el 100% de las posibilidades. Así que, mientras tanto, no se confíe, intente hacer la vida lo más normal posible, pero sin lugar a dudas, cuídese, como siempre, con mucha, pero que mucha fuerza.